Háblale tú, Juan. Josep, hola mi amor, ¿y por qué llora? No llores, mira, el abuelito te va a escuchar. El abuelito, Josep, el abuelito, ¿dónde está el abuelito? A ver, el abuelito. Josep. Hola, Josep. Hola, Josep. Hey. Hola, hola. Deja ahí, ven acá, termina tú. Ya voy. ¿Tú estás en esa línea, la misma que tiene, por ejemplo, Xavi Hernández, cuando dice, en el peor momento, cuando peor nos va, aparece y... Sí, porque además es un portero que cuando le tiran pocas veces, pues suelen ser momentos decisivos de los partidos, momentos claves, y él logra con sus intervenciones, pues, determinar un marcador, es decir, soporta un equipo defensivamente y es un chico que transmite además para ser mucho carisma. Hay algo que sí está haciendo Vicente del Bosque, con la presencia de Iker Casillas, es como él dice, ¿no? Lo dice en algunas ruedas de prensa, pero... ¿Y te has comunicado con Jaime? Sí, llamado. A los tres. De hecho, que esté Casillas ahí, fíjate la cantidad de partidos que van a jugar en Reina y ahora también Víctor Valdés. También es un trabajo de entrenador cuando hay un portero como Casillas. Sí, es un grupo que tiene España de poder disponer de porteros de nivel de Casillas, de Reina y de Víctor Valdés. ¿Qué pasa? Tener que gestionar y manejar esos egos, ¿no? Yo creo que se han encontrado tres jugadores de un alto nivel técnico que al mismo tiempo se han encontrado con tres grandes deportistas, con tres grandes personas que le hacen mucho más fácil a la Con el agua la servidó bien. Sí. Oye, no le tengo para mañana. Claro, ¿cómo lo ves? No, porque si no es el frío, mi no. Y por lo tanto, Asconada, seguro que nos dejamos algunos criterios y contactos. Bueno, por el momento, es lo que hay desde Wembley. Volveremos dentro de apenas unos instantes para contaros más cosas. Seguimos escuchando muy atentamente a... Como tiene que ser. Así no corta el pelo como nosotros. Qué bendito. Raspada como andes por ahí, ¿no? Manda saludos, pues también. ¿Qué? Está filmando, ¿no ves? Ay, mira, no sabía. Comes con una mano para parecer la lucero que paraba así. Carlos Lucero le decía, ¿no? Porque manden. Lucero, mándale. Vengo a pagar la renta. Casillas, nos lo había preguntado mucha gente, bueno, qué imágenes le pusieron realmente de esa historia tan espectacular. Ese musical, que es un compañero nuestro de aquí de Televisión Española, Mateo, ayudante de realización. Y os pregunto a todos, ha sido una semana ¿Qué hijito qué? ¿no? Para Iker Casillas y para estos centenarios, aunque ahora hablamos que esta generación Migueles van a llegar muchos, ¿no? Sí, esta generación es la generación de oro del fútbol español. Esta es una época en la que se juegan muchos partidos, pero entiendo como España gana, pues en las grandes competiciones juega más que nadie y efectivamente van a batir todos los récords. Al final la semana, que yo no sé si también habrá afectado, la semana ha sido como llena de muchas emociones, ¿no? No estaban tan pendientes del partido como de las celebraciones, de las emociones, y bueno, eso sí que es cierto que España, como ha hecho sus deberes, se lo puede hacer. Jesús, ¿entiendes que a esta cita faltase Raúl? Porque tenía entrenamiento con el Schalke. Bueno, yo creo que... Un saludo para mi mamá y para la Pili. Y él decide sobre sus actos, ¿no? No te hablo, dime lo que piensas. Hombre, yo creo que con un entrenamiento tan amistoso lo hubiera podido venir. Yo entiendo que no se sentía cómodo, que no es su ámbito más Pero la apetecible. forma de cómo esquivó el acto es impropia de Raúl. Es una fórmula cobarde en un futbolista que ha sido más grande. Yo sinceramente creo que si él hubiera venido, Fórmula la selección hizo mucho ruido, pero más tarde más temprano va a tener que Cenando llegar, aquí saludar y a sus brindando con la compañeros, bienvenida de José Antonio, que Parece- lunes ya empieza a Parece trabajar. su papá, que Raúl. ¿Por qué? Tú también ven a hablar, que estás contento porque desde ayer estaba, ay mi hermanito ya va a venir, ay mi hermanito ya estará viajando. Tiene que viajar el Toño para que tú lo extrañes.
Ay, mi hermano, tengo que irme a recogerlo. Ven, Yusef. Y si te Ven, llaman papá, a ven. trabajar, ay, le diré a mi jefe que no, porque tengo que irme a recoger a mi hermanito. Sí. Ven, papá, ven. Y ya desde las 5 ya quería irse al aeropuerto, Ven ahí. porque no quería no ir a dormir ahí. Mira ahí, saluda ahí a la abuelita. Hola, Yusef, Yusef. Hola, Yusef, abuelita Gloria. Yo estoy bien, dile. Estoy Me contenta. quiere agarrar el control, quiere meter la mano en el plato. Páralo para que lo vean sus leotardos, que ella usa leotardo, dile. Hola, abuelita, dile, ya uso mi leotardo. Estoy con mis panties. Hola, Yusef. Mira ahí al tío. Tío, asústale al tío. Asústale al tío. Uy, Ay, asústale al tío. ay, 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 hay un chinito. asústalo al tío. ay, Ay, su pie. ay. Vamos a pegar. Uy, no. Pero no lo ni una cabida. Mira ahí. Miren qué cogido. Sigue las Qué manos. raro que tú no quieras comer, Juan. Come rápido. Ya, papá. No hay nada para darle a usted, ¿no? Sí, ¿le trajiste su comida? No, espera, si recién. ¿Cereal has dado? Tu yogur nomás. Cereal que darle. Toma, papá, eso no tiene muchas verduras. Eso no, aplaude. Los bracitos están fríos de mi hijo. ¿Sí? Hola. Mira, tío. Asústalo, Hola, Yusef. Hola, Yusef. Uy, ay, ay. Esto coge. Vamos a ver qué está poniendo acá. ¿Le avisaste de su correo de él, Juan? Sí, lo he dicho ahora. Esta música realmente le llena el segundo bloque que les proponemos a continuación. Vamos a analizar cuál ha sido el camino de España de la Roja en esta fase de clasificación para la Eurocopa del próximo verano. Y antes que nada, conectamos de nuevo con Wembley. Juan Carlos Rivero, con su opinión. Creo que quiere comer, mi hijita, porque como es su boquita. ¿Le calienta su comida, Juan? No, mira cómo está su panza. Está estreñido. No quiere tocar, no lo Pancita puedo. dura. Por curioso, ¿no? Claro. No quiere jugar, no me acaso por comer eso y sabe qué para comer. Es por jugar, dirá esas cosas. Como si fuera papel ahí. Y no sé si me dejo algunos de los que han intervenido en los últimos minutos porque y Puyol también está porque Hola. al día de hoy de los 22 futbolistas que han desplazado hasta aquí a los Reyes, que está en la portería Víctor Valdés. Hola, Yusef. Hola. Hola, Yusef. Hola. La selección que se le programó al Vicente del Bosque, sobre todo cuando Mira ya, tío. y a continuación tiene que hacer un viaje. Yo creo que tenemos a Puyol ahí al fondo, que es lo que ha entrado en la segunda parte. Bueno, Mira, mira, mira. No te deja tocar. Diego Fernández para analizar en efecto este camino, que es un camino más Baja la mano, mira cómo le baja. fases de clasificación seguidas, No, papá, es chapabulis, pero... sin perder ni un solo partido. Sí, impecable. Lo que ha demostrado España es que sabe competir, que en las competiciones oficiales siempre ha dado su mejor nivel, ha sido un equipo siempre extraordinariamente competitivo, con un estilo que ha sido innegociable, apabullando y dominando prácticamente a todos sus rivales. Ay, ¿viste? Así me... ¿Ya un manazo? Dale como al chinito le diste, hijo. Dos manazos en Al la chinito cara. yo le pegó un chinito. Dos manazos en la cara le diste. Dale, Yusef. El chino, niño malo, sí, niño malo no, niño malo no, niño bueno sí. Están dicho niños malos, hijo. Dicho no me tocas entonces, ¿no? Digo criatura que no sabe, no, No le gusta que le toque. como sabe pegar, ¿A qué le toca? ¿Era grande el chinito? tenía año y medio.
18 meses tenía. ¿Que sabía hablar? No, su padre me reclamaba. Ah, padre. No, no. Pero nunca nos da la impresión en España de que le vayan a ganar el partido. Ni siquiera las condiciones climatológicas de la historia de estos países que nos ha tocado ir, ni siquiera que eso ha sido un factor adverso negativo. España ha superado a los rivales. Esta vez no. Esta vez no. Claro que es no, y a mí me... No. Ah. Enséñalo a silbar. Yusef, Yusef, mira. Yusef. Yusef. Silva. Mira, mírame. Yusef. ¡Achí! 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 Él sabe que está bien ingreído. ¡Achí! 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 Bueno, que sepáis que hay muchísima envidia porque estáis ahí, ¿no? Pero no podéis precisamente que vais a tener a continuación hasta A todos tira papá. A todos estamos hablando de la fase de clasificación. Pasamos. Coño, con Jaime te